Hola, ¿qué tal? Esperando se encuentren bien. Los saluda con mucho gusto, como siempre, la licenciada Perla Terán. El día de hoy, mi video versará en primer término en el concepto del interés superior del niño. Sí, ese concepto tan aclamado, tan nombrado en todas partes. Y en un segundo plano, en su fundamento psicopedagógico, porque es necesario conocer cuál es el trasfondo de eso que nosotros como abogados y también aquellos que están inmersos en algún procedimiento esgrimen en defensa o esgrimen en todo y cada una de las etapas de los procesos en donde se encuentran inmersos los menores. Bueno, pues empecemos. ¿Cómo se construye el concepto del niño? Esto surge a partir de cómo es el niño en su forma de pensar. No es un constructo jurídico, se sustenta en la integralidad de los derechos y cómo esto hace posible que el juzgador tenga obligación con uno de los derechos del niño. Esto se explica desde el modelo ecológico del ser humano. El modelo parte de dos nociones lógicas. La primera es que el ser humano no se desarrolla de manera aislada, sino en un entorno desde lo más inmediato en general, pasando por la familia y la sociedad. Y el segundo, el ser humano no se desarrolla en un solo momento, sino que va desarrollando de manera continua, es decir, paso a paso. Lo importante es que todas las partes que componen el desarrollo humano se afectan entre sí, están entrelazadas y están conectadas como las escamas de un pez, es un símil. De manera obvia, del propio nombre del modelo ecológico se encuentra en la naturaleza de la dureza de la corteza de un árbol. Esta corteza protege el corazón del tronco y el corazón del tronco genera el crecimiento que permite que el árbol llegue a la luz. Y la luz permite que el árbol se desarrolle. Entonces, esto permite que haya desarrollo de manera bidireccional. ¿Cómo se aplica entonces este modelo? El desarrollo empieza desde el interior del niño, la forma de cómo el niño es y cómo lo trata su familia. Pero el niño y su familia conviven en una sociedad. Supongamos que un niño sufre un abuso sexual dentro de la escuela por parte de un maestro. También supongamos que su victimización se hace pública. Este evento afectará la manera en que es tratado el niño, es decir, tal vez haya estigmatización. Esto afecta la forma también de cómo la familia trata al niño y esto afecta el desarrollo del pequeño en general. Asimismo, el niño, la familia y la comunidad son partes de un Estado. Ahora, prevemos que la SEP no tenga protocolos de actuación para estos casos. La actuación interinstitucional afecta al niño y a la familia. Lo que el modelo indica que los seres humanos nos desarrollamos interrelacionados. El caso nuestro, la violación a sus derechos de protección se entrelazan con derechos a la no discriminación y con derechos a la educación. El alcance también toca las obligaciones del juzgador. Sí, porque el juzgado tiene la obligación de brindar protección al niño y protegerlo a la no revictimización y a la no repetición del delito, represalias y amenazas por participar en el proceso de impartición de justicia. Sin embargo, la presencia del maestro en la escuela vulnera los derechos y el derecho de protección del niño. Tener que dejar la escuela vulnera su derecho de educación, esto en el caso de que el niño, por su propio proceso, quisiera o deseara abandonar la escuela. Aun cuando se tenga que prever los derechos laborales y presunción de inocencia del maestro, pero a la vez está obligado a garantizar la protección del niño. Sí, volvemos con lo mismo, el juzgador, están obligados a garantizar la protección del niño ante todo riesgo fundado. Proteger un derecho se entrelaza entonces con la protección de otros. El modelo de desarrollo ecológico agrega la variable de entorno, porque lo que vive el niño en interrelación con los entornos afecta su desarrollo a futuro. Tal vez el ejemplo más evidente es el modo como el niño es tratado dentro de su familia, pues esto afectará cómo él en un futuro tratará a sus propios hijos, va entrelazado nuevamente. Si un niño sufre violación a sus derechos, claro que va a afectar a su futuro.
Hay afectaciones continuas y otras intermitentes. Si el niño es pequeño en el momento en el que vive el abuso sexual, lo sufrirá como un evento violento, pero cognitivamente él no puede comprender la consecuencia del evento. Cuando entra a la pubertad, comenzará a comprender lo que es la sexualidad humana y obligadamente y resignificará lo que vivió de pequeño. Y esto tendrá una nueva afectación a futuro del momento de los hechos. La proyección a futuro de un evento de un niño tiene diversas implicaciones para la actuación judicial. El ejemplo tiene implicaciones para la reparación del daño. Aun cuando el niño reciba terapias en el momento de los hechos, será necesario garantizar el apoyo emocional especializado. Al momento de entrar a la pubertad, el daño ocasionado por una violación deberá estudiarse a la luz de sus afectaciones proyectadas a futuro. Este tipo de afectaciones son producto de la particular naturaleza del desarrollo humano durante los primeros 18 años de vida y por ello la obligación de valorar toda la afectación de los derechos de la infancia de manera integral y proyectada a futuro. Esto forma la base del principio del interés superior del niño. Es una base que se encuentra sustento en la propia naturaleza del desarrollo humano. Bueno, pues esperando que sea de su agrado este presente video, los invito a suscribirse a mi canal y compartir. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.